Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la página del colectivo LGBT. Otra vez estamos con una nueva transmisión en vivo, tocando un tema que consideramos que es un tema muy interesante, la temática de las diversidades sexuales y de género en pueblos indígenas. Y esta vez tenemos a tres invitados especiales, esperamos que se nos sume también un cuarto invitado más. Tenemos a la compañera Adriana Guzmán, que es de La Paz, del colectivo eh, feminista comunitario. Tenemos a la compañera Shade Mamani, que es del colectivo Wiñaiguara, TSG, y al compañero John Calif, que es activista independiente, con quienes vamos a hacer esta conversa, esta tertulia, y vamos a empezar a desarrollar esta temática. Y les damos la cordial bienvenida a este espacio, un nuevo espacio, pues, de directos para poder transmitir, obviamente, desde nuestra página, para poder difundir esta información que consideramos muy vital. Te damos la bienvenida, querida Ariana. Empezamos contigo las intervenciones del día de hoy sobre la temática de diversidades sexuales en pueblos indígenas. Aski Alegría. Orikipana, gracias por este reencuentro. Ahí hasta Tarija y hasta otros lugares. Em, Creo, se escucha, ¿no? Con esta cosa. Bueno, Sí, se este, escucha. yo creo que es importante posicionar algunas cosas, ¿no? Como pueblos ancestrales, más que pueblos indígenas, porque ese es el nombre que nos han puesto en realidad, somos pueblos aymaras, quechuas, esejas, este, mocetenes, ¿no? Como pueblos originarios, como pueblos ancestrales. Hay muchas categorías del mundo que le han llamado LGBT y de la diversidad sexual que no entran en esa memoria ancestral, ¿no? Y eso no quiere decir que la memoria ancestral sea heterosexualmente obligatoria, ¿no? Heteronormadora, como dicen, ¿no? Pero bueno, en un discurso común y en un espacio de lucha se han ido adaptando, digamos, algunos de estos conceptos, pero yo creo que hay que hacerlo de una forma crítica, ¿no? Primero, en la memoria ancestral están los cuerpos plurales, que es una categoría que la plantean las feministas comunitarias en Guatemala, donde están eh, feministas lesbianas, trans, mujeres trans, podrían denominarse así, pero que se denominan cuerpos plurales, porque además su cosmogonía es plural, no es heteronormadora, no es que el padre Inti se casó con la mamá Luna, ¿no ve? Entonces, hay todo un cuestionamiento ya desde los pueblos originarios a esta imposición que ha hecho la iglesia con el colonialismo de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado, el tener que, desde esa memoria ancestral, debatir, disputar también este espacio de los sentidos en el mundo LGBT, de las diversidades sexuales o de las disidencias sexuales, ¿no? Porque es un mundo de arbitrariedad, finalmente, de arbitrariedad académica, de arbitrariedad de una industria de lo LGBT, ¿no? Porque hay ONGs que viven de eso, hay grandes financieras que trabajan, que viven de eso, ¿no? Entonces es una imposición finalmente sobre nuestra memoria tener que adaptarnos y aceptar alguna de esas categorías, sea queer, sea gay, sea cual fuera, ¿no? Y hay que hacerlo en el sentido de disputarle ese espacio a la industria LGBT. Para empezar, no hay personas LGBT que yo conozca, ¿no? Que sean al mismo tiempo lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿no? Entonces es una denominación que te homogeneiza, que te mete en un mismo saco, como si fueran lo mismo las lesbianas que los gays o que las mujeres trans, ¿no? Hay en el mundo LGBT, entre las personas LGBT, hay relaciones de poder. Entonces, primero hay relaciones de poder, las lesbianas, igual que las mujeres en el mundo patriarcal, salimos perdiendo siempre, ¿no? En los espacios de poder, en los espacios de discusión, en el acceso a la participación política, en el acceso a los recursos, en el acceso a la visibilidad, ¿no? Doblemente si eres aymara, doblemente si eres quechua, doblemente si te reconoces indígena, doblemente si no aceptas blanquearte, porque lo LGBT y la diversidad sexual también es una imposición de blanqueamiento. Todas tienen que aspirar a ser las lesbianas hermosas o los gays hermosos, ¿no? Blancos, delgados, vestidos a la moda, ¿no ven? Igual en el mundo de las lesbianas. Entonces, creo que por un lado hay que cuestionar esas imposiciones y ver desde dónde nos reconstruimos y para eso apelar a la memoria. Y por otro lado, cuestionar el mundo LGBT como un espacio
que pelea contra la discriminación, pero que a la vez es profundamente discriminatorio y excluyente, ¿no? Porque es profundamente racista, pues. Yo parto planteándoles esas cosas. Adriana Guzmán en su primera intervención pues nos plantea estas objetividades, ¿no? Lo LGBT homogenizado, que homogeniza la diversidad, hay una diversidad ancestral y también el tema pues obviamente de el blanqueamiento, ¿no? De las diversidades sexuales a través de una categoría. Te cedemos la palabra, Shade, para que podamos ir desarrollando las temáticas. La temática que nos convoca el día de hoy, las diversidades sexuales y de género en pueblos indígenas y obviamente estas diversidades que son ancestrales y también que han sido necesarias, ¿no? En diferentes regiones y en nuestro país. ¿Estamos contigo, Shade? Bueno, primero agradecerte por importante, es importante hablar de estos temas, hablar desde estas trincheras. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con la compañera Adriana porque se lo vive, ¿no? Se lo vive día a día. Además de ser un espacio, el movimiento o el mundo LGBT, de ser un espacio racista, también es un espacio clasista. Pues. El clasismo no se va a disipar y eso se nota en diferentes actitudes y acciones que se toma dentro de este movimiento, dentro de este mundo, ¿no? Nosotras nacemos en realidad como colectivo Wiñaiguara DSG, que aparte nuestro colectivo lleva el nombre Naimara. Eh, Nacemos con una de esas interrogantes, ¿no? Y también para apelar desde ese punto, desde esa trinchera. Necesitábamos en ese momento, hace casi 4 años, hablar no solamente desde nuestra identidad sexual, orientación sexual, o identidad de género, ¿no? Necesitábamos también hablar desde nuestras identidades ancestrales, ¿no? Desde nuestras memorias ancestrales. Eh, Reconocer a nuestras ancestras también con todo lo que han ido trabajando, con todo el legado que nos han dejado y también con todas esas luchas que han sido parte de su vida y que de una u otra forma también se nos hereda a nosotras, ¿no? El hablar de las diversidades sexuales desde nosotras, por ejemplo, que rompemos un poco con lo LGBT, y hay que ser claras, es por eso que no nos denominamos LGBT. Usamos el término LGBT como un término nominal o referencial. Sin embargo, desde lo DSG también hemos empezado a visibilizar que no solamente es LGBT, ¿no? Que también existen otras variantes, como el Keusa, el Kewa, el Orcochi, el Tevi. Me encantaría que en algún momento pues se conecte el compañero Álvaro, que nos hemos podido encontrar y conocer y creo que justo se está conectando. Nos hemos podido encontrar y conocer en un encuentro de jóvenes, en el primer encuentro de jóvenes LGBTs indígenas, de diversidades sexuales y habitantes de zonas periurbanas, porque hablar desde ese no centralismo también es parte de hablar desde esta trinchera, ¿no? El visibilizar todas estas desigualdades que también menciona la compañera Adriana y que definitivamente existen, pues, ¿no? La violencia contra las mujeres lesbianas, contra las mujeres trans y contra todo aquello que sale de la hegemonía de lo masculino y que no encaja del todo, también sufre de violencia dentro del movimiento LGBT, dentro de los colectivos LGBT, LGBs o como quieran llamarles. Y eso es algo que nosotros hemos ido visibilizando también, ¿no? Lamentablemente la T siempre se ha utilizado y se ha visibilizado en el momento de las muertes de las compañeras trans. Lamentablemente la L se ha visibilizado también en la hegemonía y en la violencia que sufrimos dentro de estos movimientos y dentro de estos colectivos. Desde nuestro colectivo, desde el colectivo Wiñaiguara, hemos ido rompiendo esto y visibilizándolo. Ha sido una de nuestros puntos de partida porque explícitamente ha sido el motivo por el cual nos hemos unido hace 4 años en la localidad de Achocalla, ¿no? Donde nace esta organización. El nombrarnos desde una lengua materna también es una forma de resistir, porque hay que ser sinceras, ¿no? O sea, desde el primer momento en el que nos hemos visibilizado como un colectivo de diversidades sexuales y de género, que aparte se enunciaba desde una lengua materna dentro del movimiento LGBT, hemos sufrido discriminación. De mensajes como India de mierda, ya sé por dónde vives y lo tengo el screenshot y en algún momento lo voy a visibilizar y es de un compañero gay de Santa Cruz, ¿no?
Entonces, todo este clasismo, esta discriminación, acompañada de todas estas variantes, de ser lesbiana, de identificarte aymara, de identificarte de una ciudad, como en este momento preciso en la coyuntura nacional, identificarte alteña, porque yo también me identifico alteña, también es una posición política, ¿no? Y pues eso les dejo ahí como no es solamente hablar desde una identidad, sino hablar de esta transversalidad que nos cruza y de la que hemos podido nosotras por lo menos intentar visibilizar desde nuestra trinchera de lucha. Eso, compas. Estamos con Shade Mamani, que es del colectivo Uñeguara, que también acaba de puntualizar esta primera intervención, y esta vez le damos también la bienvenida a John Cali, que también nos va a manifestar, ¿no?, sus apreciaciones en torno al tema de las diversidades sexuales y de género ancestrales, y que es necesario también enfocarnos a hablar de estas temáticas. Bienvenido, John. Vamos contigo. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues entremos en tema. Eh, yo planteo de que es muy importante hablar de las diversidades sexuales transversalizadas a la diversidad cultural o perteneciente a un pueblo indígena, porque una persona se constituye de diferentes facetas o identidades que lo configuran. Ya, yo soy estudiante, yo soy hijo, yo trabajo, hay otras personas que no sé, son obreros, amas de casa, trabajadoras del hogar. Entonces todas esas facetas en las cuales, o espacios en los cuales un individuo se desenvuelve, son lo que constituyen su propia realidad. Entonces, lo que ha pasado con el activismo LGBT o TLGB, como quieran llamarlo, ha sido aglutinar a todas las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en un solo colectivo, que eso en un principio sí estaba bien. ¿Para qué? Para reconocernos y para saber quiénes somos y dónde estamos. Pero lo que ha ocurrido también es que se ha ido perdiendo con el tiempo o se ha ido ignorando las otras facetas y espacios que este individuo o individua ocupa. ¿Ya? ¿Por qué por qué surge este tema de hablar de las diversidades sexuales con la diversidad cultural? Es porque hemos recibido de parte de algunos intelectuales, pensadores, que no existía la diversidad sexual en los pueblos indígenas, ¿ya? Y que esto ha sido un invento traído por la colonia, por el descubrimiento de América, como hace mención en una de sus entrevistas Silvia Rivera Cusicanqui. Pero, ¿por qué? Porque en base a que no hay una forma de nombrar a las personas de diversa orientación sexual o identidad de género dentro de las propias comunidades. Entonces, es importante, sí, transversalizar esos dos temas, porque hacemos presente, recuperamos las denominaciones o los nombres que se le daban a esas prácticas sexuales ancestrales y mostrar hacia los pueblos indígenas y hacia toda la sociedad boliviana que siempre han existido estas prácticas desde antes del descubrimiento y desde antes de la época colonial. Yo he podido identificar también otra problemática, como mencionaba Adriana, que son las políticas identitarias, ¿no? Es eso de mantenernos a todos los de la diversidad sexual y de género agrupados en un solo grupo, pero esto también implica muchas otras cosas, como crear una identidad única de este grupo, como generar formas de control de los deseos, formas de ordenamiento, no sé, es sexual, una especie
de normalización, con la demanda de derechos, también se nos ha tratado de incluir dentro de la sociedad en base a los derechos que nos han negado, como el matrimonio, digamos, pero también se nos está tratando de incluir y meter dentro de esta binariedad en la cual funciona la sociedad, ¿no? Y también dentro del activismo y de la comunidad, o si algunos no lo quieren llamar comunidad, dentro de la población LGBT, se siguen reproduciendo estas prácticas machistas, homofóbicas, clasistas y racistas para con nuestros propios compañeros de activismo, ¿no? Como se relataba la compañera Shadi. En esta primera intervención ya hemos tenido las intervenciones de Shade Mamani del colectivo Huiñaiguara, de Adriana Guzmán del colectivo feminista comunitario, de John Calic, que es activista independiente. Nos acaban de dar sus apreciaciones en torno al tema de las ancestralidades, lo necesario de recuperar, ¿no?, las prácticas sexuales ancestrales. Y le vamos a dar pues la bienvenida también, y también le vamos a dar la palabra a al compañero Álvaro, ¿no? Y que también él nos va a dar sus apreciaciones en torno al tema de las diversidades sexuales en pueblos indígenas. Bienvenido, Álvaro, en este espacio de conversa de tertulia. Estamos contigo. Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Ya últimamente no sabemos cuál es nuestro espacio y tiempo en estos días de cuarentena, porque el encierro es algo que nos afecta a todos. Bueno, sí, ¿no? Dentro, dentro de todo el activismo que he llevado ya hace más de 5 años, es importante recalcar que todo mi trabajo es siempre, casi en la mayoría de las veces, está basado en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, haciendo el análisis de ese enfoque, yo he recuperado, bueno, no recupero mi identidad cultural con mi orientación sexual al mismo tiempo. Entonces es algo bastante curioso porque me permite primero conocer cuáles son mis raíces, los motivos por los cuales debería yo de llamarme indígena, y posteriormente por las cuales debería de alguna manera luchar en contra de un racismo, de una discriminación, de una invisibilización dentro del propio mundo indígena y también con el no indígena, porque usualmente hay un dicho que se dice que las personas le tienen miedo más a lo que no conocen que a lo que conocen. Y entonces el indígena es el otro, el otro lo conoce, lo que no se ha tomado en cuenta, lo que cuesta poder comprender y poder aceptar en muchos casos, ya sea en el espacio urbano. ¿Por qué? ¿Por qué en el espacio urbano? Porque dentro del mundo indígena, de todas las políticas generadas hacia pueblos indígenas, jamás se ha considerado que el efecto migración iba a afectar tanto a las poblaciones indígenas. Y digo que jamás en el sentido de que obviamente las políticas para pueblos indígenas o de pueblos indígenas en ninguna contempla los aspectos de migración, ya sea desde la OIT, desde desde nuestra propia constitución, puesto que no se han considerado que los pueblos indígenas iban a empezar a salir de sus comunidades, iban a empezar a vivir otras vidas.
Y entonces nos da a entender que estas políticas han sido simplemente territoriales. O sea, tú puedes llamarte indígena, tú puedes decir que eres moncos-lomeriano, pero si estás dentro de tu comunidad, si estás fuera ya tienes otra categoría, incluso para los gobiernos municipales. O sea, me pongo como ejemplo, yo soy de una mancomunidad llamada San Antonio Lomerío. Esta mancomunidad tiene 29 comunidades. Cuando los pueblos indígenas quieren ejercer su derecho, un derecho político de representación o representabilidad, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, porque por minoría poblacional, porque existe esa categoría para la representación política, ejemplo, los migrantes, los comerciantes, se les niega. Y es una petición, es un pedido, es una lucha que ya tiene más de 10 años, la representación por minoría poblacional en los municipios urbanos. E incluso hay antecedentes o hay precedentes que demuestran que los pueblos indígenas han estado incluso mucho más antes de, eh, de toda la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, que ancestralmente les pertenecía a los pueblos chiricano, guarayo y ayuno. Y por lo tanto, se debería cumplir de alguna manera por, por, por una deuda histórica que se ha tenido con los pueblos indígenas. Y entonces, no, se les niega rotundamente. Entonces, desde ese punto se parte a que si no se reconoce a los pueblos indígenas fuera del campo, fuera del monte, fuera de lo de dónde está el indígena con plumas, a nosotros ha llegado incluso la cooperación alemana preguntándonos, una vez cuando hemos tenido una reunión con ellos sobre medio ambiente, y, nos decían, ¿y ustedes de dónde son? Pónganos, le íbamos a presentar un proyecto de medio ambiente. Y, o sea, hicimos la presentación, todo genial, bonito. Y después al final se nos acerca y nos pregunta, yo jamás había pensado que ustedes fueran indígenas. ¿Y por qué? Le preguntamos. Porque eh, jamás había pensado que había una indígena ingeniera ambiental, un indígena psicólogo, una indígena abogada y otros que estudian en la universidad, ¿no? O sea, no se me viene a la mente. Más me imaginaba esos indígenas que están con sus trajes típicos, que están en sus comunidades, y ustedes, ¿por qué están aquí? Entonces, hay ese estereotipo del ser indígena dentro de muchas personas y de las cuales con las que hay que también que lidiar. También surge con los distintos grupos de activistas, organizaciones de jóvenes, ambientalistas, animalistas, los ciclistas, conocidos de todos cistas hay en Santa Cruz de la Sierra. Y entonces hay esa sorpresa de que cuando alguien dice, soy indígena y vengo de una comunidad o vivo en la ciudad, pero la importancia del decir soy indígena es el hecho de que estás aceptando tus raíces, estás aceptando la herencia ancestral que tienes y la riqueza, por lo tanto, y que lo estás llevando en alto y que nadie te puede decir nada porque dicen, oh, y si le pongo una contra, ¿qué es que me va a decir? Entonces, si hay unas limitaciones en cuanto a políticas, también va a haber limitaciones sociales, también van a haber limitaciones económicas y también van a haber limitaciones culturales. Entonces, ¿qué pasa con el indígena?
que no solamente se declara ser indígena, sino que también se declara ser homosexual o gay, como, como siempre se nos ha dicho. El indígena homosexual gay, si de primer plano tiene una traba, no solamente por ser pobre, por migrante, sino por ser indígena, también va a tener una traba por ser homosexual. Y ahora aquí es donde surgen los dos tipos de limitaciones que se puede tener con su propia comunidad. Uno, porque eh, en mi experiencia personal hemos, hemos tenido algunas veces problemas con esto de llamarnos organización indígena en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿qué era lo que se nos decía? Ustedes no pueden decirse que son organización indígena, ustedes pueden decir que son activistas indígenas. ¿Por qué? Porque una organización de indígenas representa a indígenas. Ustedes, cuando son activistas, se representan a ustedes mismos y trazan los hilos de su activismo. Entonces, se pueden generar conflictos al decir que son organización. ¿Y dónde están sus bases? ¿Dónde están las personas que están de su detrás, a quienes ustedes representan? No, entonces no tienen legitimidad, por lo tanto no son indígenas. Y lo mismo pasa de igual manera con las personas de la comunidad. Ustedes ya han salido de aquí. Ustedes creen que porque han ido a la universidad, porque viven en la ciudad, que porque han tenido un mejor estilo de vida, se creen mejores con nosotros. Nosotros tenemos los caciques y ellos son los que nos representan, ustedes no. Entonces es como que una experiencia bastante chocante porque ubicas que queremos salvar, queremos de alguna manera recuperar los usos y costumbres del idioma, queremos hablar el estilo de vida, que obviamente no es todo, porque existen también prácticas que son muy malas, que son prácticas que nos llevan a incluso hechos de violencia económica, cultural, social, violencia de todo tipo. Entonces, el indígena gay homosexual se ve muy limitado a, a acceder a una propia autenticidad, porque uno, es normal que a un joven indígena se le niegue incluso ponerle el apellido, eh, el, a la familia, porque, porque, porque es un raro, es un tebí. En San Antonio de Lomería se utiliza un término, bueno, dentro del corchitano, que es utilizado como tebí, que es un término despectivo, no tiene una traducción como tal, pero es un término despectivo que va para el hombre que no tiene mujer, el hombre que es un amanerado, el hombre que se queda en la casa a ayudar con su madre, el hombre que no le gusta salir a jugar. O sea, todas las premisas te dicen que es un homosexual o es un maricón. También era un sinónimo de pichipatrás, decía. Entonces, surge dentro de de mi experiencia que me decían de Vitamocor, un perro de maricón. Es una anécdota que tenía con un par de perros que se habían cruzado y que mi abuelo los ahorcó por supuestamente mostrarse maricones a los perros. Y claro, estos dos perros eran machos y entre los dos se habían cruzado porque lo habíamos dejado en el monte y supongo que es la necesidad natural de las relaciones sexuales, ya desata en los animales. Y entonces surgía ese término con mi abuelo, en ese entonces era una gran influencia dentro del pueblo, decía, Tevita Mokos, que es como un perro maricón. Y, y entonces, cuando yo empiezo mi activismo, ya ya desde mi propia orientación sexual, entonces
uno, empiezo a ver la negativa de mi familia, mi padre personalmente, que es una experiencia bastante fuerte. Con mi madre un buen tiempo y después incluso con las organizaciones indígenas, en las cuales para todos era como que, uy, tenemos un homosexual, ¿qué hacemos? Lo curioso era que se suponía que dentro de todo mi rango de experiencia y demás, quienes eran parte de esos directorios me veían como una potencia de autoridad y estos, antes de saber mi orientación sexual, están dispuestos a diestra y siniestra en ayudarme, orientarme, ser mentores y decir, ese Alvarito es bueno y vamos a ayudarlo, vamos a enseñarle, vamos a guiarlo y demás. Pero justo en una asamblea general, cuando las chicas de mi organización se, se enteran, o bueno, no se enteran porque yo fui quien les dije, todas se quedan como que, uy, wow. Y una asamblea general es para elegir dirigente. Y se suponía que yo iba a ser con un preacuerdo que teníamos de la organización de jóvenes a la organización matriz general, ya de adultos mayores y demás. Los más expertos, los que llevan la batuta, yo iba a ser parte del directorio, pero después de la nada es como que se cambian las ideas, se elige otro participante. Y me decía, entonces que Álvaro, vamos a elegir a Michael. Nos parece que es por tener un representante afro y no, pues le vamos a pedir su carnet y creo que es mejor, ¿no? Yo, bueno, justo después de que les digo que era un homosexual, entonces también posteriormente, o sea, yo salí de esa reunión, me salí porque simplemente creo que no aguantaba, no quería seguir en esto y preferí salirme porque no es necesario que te dicen, no es necesario muchas veces para nosotros que te digan que es un maricón de mierda y que demás. Las indirectas también son, son, son bastante latentes y evidentes, ¿no? A nosotros se nos, no sé por qué, pero creo que es un instinto natural en el cual podemos identificar incluso el sarcasmo. En fin, esas son las experiencias personales que podría tener en cuanto a... Claro, es algo bastante amplio, ¿no? Y quería extenderme, tenía mi... No sé cómo estoy de tiempo, porque quería explicar, darle un punto de vista también de los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es lo que podría en este momento aportar. Hemos terminado la primera ronda de participaciones y también de presentaciones de cada uno de nuestros invitados y nos han planteado pautas interesantes desde la necesidad de recuperar lo ancestral, no solamente lo ancestral, sino las prácticas sexuales ancestrales, desde el conocimiento de lo ancestral dentro de la diversidad sexual, las experiencias personales que nos ha contado también Álvaro sobre la situación entre los pueblos indígenas, ¿no? Y la sinergia que existe, ¿no? Entre los estereotipos campo, ciudad, ¿no? Y el reconocimiento de lo indígena desde lo necesario, ¿no? Lo que nos planteaba también ya de la necesidad de reconocernos, ¿no? Y de plantear también una nueva lucha, ¿no? Una mirada interesante y objetiva, ¿no? Vamos a plantear ya el segundo espacio de conversa, ¿no? Dentro de este diálogo y vamos a retomar nuevamente contigo, Adri, eh, para conversar más que todo de las situaciones que viven las personas LGBTI dentro de estos espacios originarios, dentro de estos espacios ancestrales. Y aquí hay una pregunta relacionada, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, Víctor nos dice, ¿sabes que hay discriminación en pueblos indígenas? Porque también lo hay dentro de nuestra misma comunidad.
hace referencia, ¿no? O sea, a la comunidad LGBT, que también hay discriminación, pero también hay discriminación en los pueblos indígenas. No solamente discriminación, sino violencia, sexualización, desplazamientos, entre una infinidad de cosas. Y empezamos contigo, Adri, para iniciar este segundo espacio de conversa. Ahora sí. Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? De las que se pueden, de las que se pueden discutir a partir de lo que han planteado. Creo que cada cual ha ido planteando varios elementos, la Shade, el Álvaro, el John. Este, obviamente hay discriminación, vivimos en un mundo profundamente racista, patriarcal, colonialista, capitalista, hay ricos, hay pobres, hay blancos, hay indios, hay indias, hay aymaras, quechuas, cejas, ¿no? Entonces, creo que está, creo que es muy difícil negar eso, ¿no? El asunto es, ¿qué busca lo LGBT? ¿Qué busca la diversidad sexual? Cuando una se reconoce como de la diversidad sexual, digo, yo no me reconozco de la diversidad sexual, yo soy aymara, yo soy lesbiana, soy creadora de vida, esos son mis reconocimientos, ¿no? Y no creo que por aquí esté lo lesbiana, por aquí esté lo feminista o por allá esté lo creadora de vida, todo es parte de una sola persona, no me puedo dividir, pero el sistema intenta dividirte, ¿no? Hay una tendencia ahora a dividir esas nuestra existencia, porque el sistema es así, entonces divide y somos un adorno ahora para el mundo LGBT y hay que buscar dónde están las lesbianas indígenas, los gays indígenas, que vengan y que nos cuenten de su cosmovisión. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué vamos a reproducir esas prácticas coloniales? ¿Por qué vamos a ser objeto de estudio? Están discutiendo sobre nosotras, sobre nuestra historia, sobre nuestro cuerpo y además sobre lo más profundo, íntimamente político, que es nuestra sexualidad, nuestros deseos y nuestros afectos. Entonces, no solo que hay discriminación en eso que le llaman comunidad, porque yo no creo que exista una comunidad LGBT, ¿no? Es un nombre que se utiliza, pero ahí no hay ninguna comunidad, no hay reciprocidad, no hay relaciones de responsabilidad políticas los unos con los otros. Es una palabra que usan las ONGs aquí en Bolivia específicamente para ganar financiamientos, utilizar los cuerpos en un momento de los jóvenes gays, en otro momento de las jóvenes lesbianas, hoy de los jóvenes y de las jóvenes indígenas y gays y lesbianas y cada vez las trans, digamos, están más fuera del mercado LGBT, de los financiamientos. Entonces, no solamente hay discriminación, hay uso de nuestros cuerpos en una industria LGBT, TLGB o lo que fuera, manejada por las ONGs, dirigida por 4 o 5 personas en el país y serán 15 personas en el mundo. Entonces yo me niego a entregarle mi cuerpo, mis luchas, mis ideas, mis sueños y los de mis compañeras a un mundo así. Entonces yo no soy parte del mundo LGBT, no me reconozco parte de la diversidad sexual porque no sé a dónde va. Para mí es muy difícil estar dentro de lo LGBT sin tener un posicionamiento político, porque ese no es un posicionamiento político, es descriptivo, ¿no? Es como ser del sindicato 14 de septiembre, digamos, ¿no? Eso quiere decir que el sindicato es anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, no lo sé. Entonces, por eso para mí es indispensable para encarar una lucha que hable, no sé, del sistema heteronormador de la colonia, etcétera, es indispensable una posición política. Es muy difícil ser lesbiana y hacer una lucha frente a un mundo patriarcal, por ejemplo, si no eres feminista, comunista, socialista, indianista, no lo sé, porque solamente lo LGBT o lo TLGB no es un espacio de lucha para mí. Es un espacio de manifestación de tu decisión, tu opción, tu insurrección sexual, no sé cómo quieran definirla, ¿no? Pero eso no quiere decir que estés en contra del sistema, en contra del Estado, en contra de la obligación de ser heterosexual, de casarte, de tener guaguas, de parir siendo lesbiana o de tener que estar con una mujer siendo gay. Eso no está, esa discusión no necesariamente está. Es más, hay toda una política de inclusión en el Estado, inclusión en los derechos, inclusión para el mismo sistema de mierda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarse, no solamente en términos de que no nos discriminen, que estemos en un espacio, en una llamada comunidad, no, sino para qué estás ahí,
porque si no es individualista, ¿no? Yo puedo estar bien, no me discriminan, en mi comunidad me quieren como lesbiana, mi familia me quiere como lesbiana, listo. No, el mundo sigue siendo de explotación, sigue siendo de opresión doble, triple si eres aymara, triple si eres quechua, indígena, como dicen, este, mm, cuatro, cinco veces si además eres lesbiana, si además te ocurre ser lesbiana, ¿no? Entonces creo que hay que pensarse esas cosas cuando una se reconoce y se enuncia además políticamente como lesbiana, además como lesbiana aymara, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no es casual, o sea, los TLGB, la diversidad sexual, más la disidencia sexual, que es una imposición académica, están orientadas a eso, a desarticular las luchas, ¿no? O sea, cuando lo LGBT se ha pronunciado en contra del extractivismo, le duele la explotación de los pueblos, o lo que pasa en Chiapas con el Tren Maya, o lo que pasa aquí la deforestación, tienen sus temas, tienen sus discusiones, pareciera realmente que lo fundamental es lo sexual es un acto y no necesariamente es político, ¿no? Y como ya hemos dicho que es además lo LGBT un espacio para mí de despolitización, de ruptura de nuestras identidades políticas antisistémicas, ¿no? Antipatriarcales, anticoloniales. Además es un terrible espacio de blanqueamiento, no solo como organizaciones, no es solo que nos discriminan como organizaciones, a nosotros de entrada nos discriminan porque ni siquiera somos LGBT ni TLGB, nosotros somos feministas comunitarias antipatriarcales, es el nombre de la organización, ¿no? Entonces, no solo que nos excluyen porque no estamos dentro del mundo LGBT y eso, este, sino que se vuelven en espacios de exclusión de las organizaciones, pero además de blanqueamiento de tu deseo, de tu erotismo, ¿no? Porque puedes denunciar mucho la sexualidad, y esto lo discutía yo alguna vez con, eh, con las hermanas de Nación Marica. O sea, mientras ustedes sigan queriéndose tirar o coger a un blanco, pues no estamos haciendo pues lo mismo, no es que aquí la libertad es el deseo, el erotismo, no, en un mundo colonial patriarcal el deseo y el erotismo siguen siendo pues patriarcales, siguen siendo imposiciones, entonces creo que hay que cuestionar esas tres dimensiones, ¿no? Una que es estructural, yo no veo lo estructural en lo LGBT, otra que es organizacional, que es importante, ¿no? ¿Cuál es tu posición política? Para mí habría que ser, ya sea feminista, comunista, no sé cómo, pero no me pueden decir que lo TLGB es una propuesta de mundo, ¿no? Ni un modelo político social para el mundo, no lo es, ¿no? Indianista, como fuera, y lo otro lo individual, no lo individual, lo personal, lo íntimo, porque estamos hablando de nuestra sexualidad, y eso es algo profundamente político, si lo haces político, y lo TLGB se lo come, lo vuelven algo banal, lo vuelven una lógica más de consumo, de relaciones de poder, y además de productos que se consumen, ¿no? Entonces hay modas. En su momento han estado las lesbianas jóvenes, ha sido toda una corriente que ha habido en América Latina. Hoy estarán las lesbianas indígenas o los gays indígenas, ¿no? Entonces, parte de nosotras también hacer una resistencia a cómo esto de LGBT, no sé, se comen nuestras luchas, ¿no? Creo que hay que articularnos y eso no se hace solitos, eso se hace articulados con otras organizaciones, ¿no? Cuando lo LGBT esté articulado con el movimiento obrero, con el movimiento indígena, con el movimiento campesino, con el movimiento feminista, entonces ahí sí vamos a discutir las cosas. Pero como eso no le interesa ni a las ONGs ni al sistema, nos tiene a un ladito hablando de lo nuestro, pidiendo que por favor nos incluyan en los manifiestos. Estaba tan interesante que me quedó colgado. Estábamos conversando con Ariana Guzmán de Feminismo Comunitario, bueno, que nos acaba de interpelar y manifestar, ¿no? Los diferentes puntos de vista desde esta mirada, pues, de lo LGBTI, que es un espacio de blanqueamiento de no solamente de la identidad, de la diversidad, de lo ancestral y de todo, ¿no? Y sí, ¿no? Y coincidimos también con ella desde el colectivo LGBT de Tarija, ¿no? Es un espacio que tiene que replantearse lo LGBT. Continuamos contigo, Shade, dentro de tu participación. Es la misma consulta, es el mismo acuerdo. Y aquí también tenemos pues algunas participaciones a través de la página del colectivo, a través de los comentarios. Por ejemplo, aquí Carmen Soraya
Paiva Fernández nos dice, pues, ¿y cuál sería la propuesta? Dice, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta política? Empezamos a involucrarnos desde ese lado, entendiendo, ¿no? Que dentro de la comunidad LGBT se ha generado, pues, como una especie de discriminación a lo ancestral, pero no solamente, pues, desde la comunidad LGBT, sino también desde el espacio campo-ciudad, ¿no? ¿Te parece si empezamos con tu intervención, Chávez? Ahora sí. Yo siento Estamos que con el Chávez. tema, yo siento que el tema este que mencionaba Adrián es muy importante resaltarlo, ¿no? O sea, a nosotras nos ha pasado de manera muy vivencial, ¿no? Cuanto más nos hemos acercado al feminismo, más lejos hemos estado de lo LGBT y más hemos podido cuestionar este tipo de acciones que suceden dentro de este mundo LGBT, ¿no? Y no es tirarle piedras, es simplemente visibilizarlo, es hablar de las cosas de las que no quieren hablar. Y eso es, pues, yo siento que es bueno, ¿no? Nosotras hemos ido manteniendo de un tiempo a esta parte, desde un par, 3 años más o menos, nuestra independencia y nuestra autonomía, ¿no? De estas como cúpulas LGBTs o TLGBs, porque siento que, y sentimos también que desde ahí hemos podido ser más críticas a este sistema, que también es un pequeño sistema dentro de todo este mundo. Hemos cuestionado la heteronorma, efectivamente, pero también hemos cuestionado la LGBT norma. Es necesario hablar de todo esto porque muy poco se habla, ¿no? La gente que decide de una u otra forma de estas dos cúpulas tiende a ser invisibilizada y callada. Y se pierden espacios, se pierden lugares de debate, pero siento que se puede ir trabajando desde la independencia y la autonomía, ¿no? Nosotras nos hemos denominado un colectivo, si bien ha nacido como un colectivo y una organización juvenil en un principio, hemos podido trascender y hemos podido llegar a un momento en el que nos hemos denominado una organización feminista de las diversidades sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo y necesario hablar desde el feminismo y la diversidad sexual también, y hablar desde la diversidad sexual y el feminismo. Efectivamente, ese trabajo no se va a hacer de la noche a la mañana. Nosotros hemos ido articulando con organizaciones y colectivas dentro de La Paz y el Alto, feministas, ¿no? Y cuanto más articulamos con nuestras compañeras, más lejanas nos sentimos del mundo LGBT, ¿no? Eh, Efectivamente, nuestras luchas no van a dejar de existir y las reivindicaciones LGBT no van a dejar de estar ahí, pero ya no es solo eso lo que nos mueve, ¿no? Ya no es solo eso, y estoy hablando de una organización que para mí es una organización guauita, ¿no? O sea, no vamos a cumplir, vamos a cumplir nuestros 4 años, y estamos construyendo, ¿no? Estamos construyendo en el proceso. La mayoría somos mujeres, la mayoría somos jóvenes, ¿no? Dentro del término juventud que manda la ley 342 en Bolivia, la ley plurinacional de la juventud. Y hemos podido ir construyendo nuestra teoría y reivindicar nuestras luchas, transversalizarlas también, ¿no? Eh, Siento que el punto del que habla la Adriana es importante porque hay que cuestionarse, ¿no? He tomado unos apuntes, me parece muy interesante esa postura y hay que reconocerlo. Eh, Efectivamente, es funcional al sistema, pero ¿cuán funcional puedes llegar a ser después de cuestionarte? A nosotras nos ha pasado, muchas de las que formamos parte del colectivo Wiñaiguara, hemos formado parte también de organizaciones LGBTs o TLGBs en algún momento, ¿no? Y el cuestionarnos también ha hecho que podamos trascender y hacer esta transición, efectivamente, mejor dicho, transición, ¿no? La palabra, eh, desde nuestro activismo LGBT hacia un activismo feminista de las diversidades sexuales, como nosotras lo denominamos. Es algo que nosotros manejamos mucho, ¿no? Porque así nos denominamos desde esta trinchera de lucha nos denominamos nosotras y queremos trabajar desde ahí también. Y pues la pregunta, sí, ¿dónde están lo LGBT cuando trabajamos o cuando se habla, por ejemplo, del tema obrero y de temas ambientalistas? Nosotras hemos tratado y estamos en este camino de trabajar desde las luchas interseccionales, ¿no? O sea, porque no es solo ser LGBT, a nosotras nos trascienden un montón de cosas más, nos pasa por nuestras cuerpos un montón de luchas más.
Eso no quiere decir que vamos a invisibilizar o vamos a dejar de lado el matrimonio civil igualitario, independientemente de que lo cuestionemos, ¿no? Que cuestionemos desde nuestro ser feminista qué es el matrimonio en sí, ¿no? Como, no sé, un objeto o un sistema que se ha creado, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente lo vamos a cuestionar, pero el punto de partida, por ejemplo, de nosotras es hablar desde las opciones que tenemos. O sea, las personas heterosexuales tienen la opción de decidir si casarse o no. Nosotras como lesbianas no tenemos la opción de decidir, independientemente de que querramos o no, y de que lo cuestionemos o no, o de que estemos a favor o no de esa institución, por ejemplo, ¿no? Hemos entrado desde este nacer como una organización de LGBT que en algún momento sí han formado parte muchas de nuestras integrantes de organizaciones LGBT a hacer una transición a una organización que se declara abiertamente feminista, a cuestionarnos un montón de mandatos, ¿no? De nuestras luchas, de cuáles van a ser nuestras prioridades, ¿no? Entonces, eso de una u otra forma ha generado un quiebre también, no solo de manera personal, sino de manera colectiva. Y el hablar de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Sentimos que efectivamente el término comunidad LGBT puede hablar mucho de que, ay, sí, son hermanitos y se aman y se abrazan y están dando vueltas, cantando, no sé, una canción en ronda. No, no lo es. Pero esa construcción de comunidad la hacemos nosotras, nosotros y nosotres. O sea, la hacemos desde estas organizaciones y también las hacemos con personas que no han formado parte y que se denominan independientes, que trabajan en pro de la comunidad, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, a John dando un montón de, de conversatorios y generando debate con jóvenes desde esa perspectiva. Eso también es generar comunidad, ¿no? Jóvenes que realmente están buscando esta postura política, jóvenes demasiado changuitos, no te estoy hablando de 15, 16 años, que están buscando esta postura política y que posiblemente no la encuentren en otros lugares que no sean el generar por estos colectivos, organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que eso se llama también comunidad. Nosotras y nosotros, por ejemplo, hemos ido trabajando en comunidad estos 4 años, haciendo una contención interesante con los jóvenes que necesitan, jóvenes de, migrantes, campos, ciudades, zonas periurbanas, específicamente, por ejemplo, en esta alerta mundial, ¿no? Y siento que también eso es generar comunidad y tiene que ver mucho desde la perspectiva en la que la veas, ¿no? Siento que es solo eso lo que quería acotar. Sí, una cosa más. Eh, Efectivamente, sí es como una introducción en un momento de toda esta violencia que se vive dentro de las comunidades al identificar una persona de la diversidad sexual o de género, que en sus comunidades efectivamente depende de la comunidad a la que te refieras, puede llegar a ser, como lo mencionaba el compañero Álvaro, puede ser denominado TERI de manera muy despectiva, o EUSA de manera muy despectiva, o EWA de manera muy despectiva. Pero ahí es donde nosotros rompemos, ¿no? Y nos denominamos DSG, porque lo LGBT no nos alcanza, ¿no? No es tirarle piedra nomás, no nos termina de alcanzar. Entonces, esta violencia de la que hacías mención, Joel, puede verse en algunas comunidades, como en otras no. Nosotras hemos podido tener acercamientos con la comunidad callahuaya, por ejemplo, ¿no? Con compañeras y hermanas de la comunidad callahuaya, en donde nos manifestaban cuál es la creencia y cuál es la postura, que también puede llegar a ser una postura política desde su comunidad hacia nosotras, nosotros, y hacia nuestras identidades, ¿no? Y es un respeto enorme. Es un respeto, hemos podido debatir, encontrarnos, hablar, y es un respeto que se mantiene incluso una sabiduría que se nos impone por tener, no sé, los dos espíritus dentro de nosotros, de nosotras, de nosotres. Entonces, o también hemos llegado a conocer testimonios de compañeros que han tenido que emigrar de manera obligatoria, exiliarse de manera obligatoria, por ejemplo, de las comunidades como Achacachi, donde los ponchos rojos los amenazaron para que se vayan de la comunidad porque los seguían viendo con actitudes así, y y si iban a verlos de nuevo así, o sea, siendo gays, los iban a chicotear en plena plaza principal, ¿no? Ellos han tenido que emigrar a la ciudad del Alto de manera obligatoria, haberse autoexiliado. Entonces, es, es importante ver estas dos posturas, ¿no? No es solo violencia,
tampoco es solo respeto. Hay diferentes posturas dentro de las comunidades desde las que se pueda hablar. Y nos manifestaba el compañero Álvaro, para mí ha sido muy importante rescatar su testimonio, ¿no? Lo que sucede dentro de su comunidad y lo que ha sucedido dentro de su comunidad, a él visibilizarse como una persona homosexual. Y en este momento agarrar el término te vi como un término reivindicatorio. Entonces yo siento que tenemos mucho de qué hablar sobre el tema de las violencias dentro de las comunidades y si existen o no, porque tampoco hay que satanizar y tampoco hay que como que poner y generalizar todo, ¿no? Existen posturas diferentes. Pero también el construir desde las individualidades y desde las colectividades es importante, ¿no? Nosotras, por lo menos, y te voy a hablar desde mi colectivo, hemos ido construyendo esto, ¿no? También creemos mucho que, y algo que criticamos mucho el tema en lo LGBT, TLGB en este mundo, del que efectivamente sentimos que hemos dejado cada vez de formar menos parte, ¿no? O sea, es como que ya no formamos parte como formábamos en algún momento, porque hemos cuestionado esto. Y hemos cuestionado una de las cosas, por ejemplo, el atornillamiento y las roscas de poder, que lo mencionaba Adriana, y es verídico. Te lo digo yo que estaba ahí adentro. Es verídico. Y lo sabemos tú y yo, lo sabemos todos los que estamos en este debate, en este momento. Y desde los pueblos ancestrales, uno de los principios más fuertes es la rotación, la alternancia y el no atornillamiento de personas individuales en el poder eternamente, ¿no? Entonces, eso también lo hemos criticado y lo hemos cuestionado. Y sentimos que cuanto más cerca del feminismo y como respondiendo más o menos a la cuestionante que nos lanzaba y a la provocación que nos lanzaba la Adriana, efectivamente, desde el feminismo podemos cuestionar un montón de atrocidades que han pasado, no solo en este movimiento, en miles de movimientos a nivel internacional y durante toda la historia. Se puede hacer. Y cuanto más cerca hemos estado del feminismo, más nos hemos alejado de lo LGBT, por lo menos desde nuestro colectivo. Estamos el día de hoy debatiendo sobre el tema de las diversidades sexuales en pueblos indígenas, las diversidades sexuales ancestrales, y esta vez le vamos a hacer también la participación a John para que nos pueda comentar en este espacio de tertulia, de participación, sus apreciaciones en torno a lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Y en particular, ¿no? A estos enfoques, por ejemplo, de discriminación, de violencia, estos enfoques, por ejemplo, de sectorizaciones, entre otros, ¿no? También cuestionar el tema desde el activismo de la diversidad sexual, qué es lo que está ocurriendo, por qué no está cubriendo las demandas, el activismo de la diversidad sexual, el activismo LGBTI, las demandas de estos sectores como los compañeros, ¿no? Que están en estos pueblos indígenas originarios. Estamos contigo, John. Ya. Bueno, haciendo mención a los comentarios de la página y también como una de las propuestas que planteamos es la recuperación de las propias, de los propios nombres, ¿no? De las propias denominaciones y epistemes que tiene cada pueblo o cada comunidad. Ahí en uno de los comentarios indican que en los pueblos no existe LGBTs o diversidad sexual, pero ¿por qué no existe esta diversidad? Es porque a través de las religiones y a través de la historia se ha tratado de eliminar vestigios de estas personas, ¿no? Lo máximo, la máxima investigación o un diccionario, el más antiguo que tenemos es de Ludovico Bertonio, que habla de denominaciones o nombres que se les da a estas prácticas sexuales diversas. Entre una de ellas es esta Keusa, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue usando en muchas comunidades y pueblos del altiplano para denominar a personas homosexuales, hombres. Entonces, es necesario sí hacer esta transversalización, como ya había dicho antes, justamente para que se entienda de que esas prácticas sí han existido antes
mucho antes de la colonia. Otro tema que estaban planteando era de que reconocerse LGBT o TLGB no es suficiente. Claro, no es suficiente, es yo pienso que es reconocer tu ascendencia cultural, el lugar donde habitas, con quienes compartes, es parte de un proceso de toma de conciencia que cada persona tiene que emprender. Mi distanciamiento con el activismo LGBT fue ya hace ya 2 años, y justamente fue en ese proceso en el cual me he dado cuenta de que no se tocaban muchos temas que tenían que ver, por ejemplo, el acceso a trabajo, la posición económica y la pobreza que sufren muchas personas. Entonces, es lo que me ha dado y es lo que me ha abierto, digamos, el panorama a pensar esta ruptura con el activismo hegemónico. Y obviamente dentro del activismo no existe una discusión de lo que se va a plantear, de lo que se va a proponer, porque ya vienen agendas impuestas, ¿no? Entonces, lo que se hace desde esos grupos de poder, como planteaba Adriana y Shade, es asfixiar aquellas voces disidentes dentro del activismo y mantenerlos en los márgenes, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante tomar esa conciencia que mencioné y entender de que cada persona tiene diferentes aspectos en su propia vida en la cual se desenvuelven. Otro tema del que quería hablar y de las preguntas que están en Facebook es otra de las propuestas es pues la, recuperar estas estas denominaciones ancestrales e indígenas no es no es una nueva forma de hacer un nuevo colectivo, digamos, una nueva guetización en torno a estas identidades, sino es entender de que estas prácticas ya han existido anteriormente, ¿no? Y también entender de que una persona con prácticas diversas no solamente se reduce a su sexualidad, aunque suene contradictorio. Esa persona también trabaja, tiene necesidades y se desenvuelve en diferentes espacios que tienen que ser reconocidos. ¿Para qué? Para entender cuáles son esas lógicas de funcionamiento y dominación que existe en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué colectivo LGBT se ha pronunciado cuando ha habido la represión y violencia contra los marchistas indígenas por el TIRNIS? ¿Qué colectivo? Y justamente estos últimos meses que ha pasado, ¿qué colectivo o qué organización LGBT o de diversidad sexual se ha pronunciado con la violación de derechos humanos a nuestros hermanos alteños y en Cochabamba? Ninguno. Lo que más bien se ha visto ha sido una hipocresía de parte de los que se llaman activistas por los derechos humanos, cuando esos derechos humanos, estos activistas se pronuncian solo cuando les afectan a los derechos que ellos reivindican, pero no se pronuncian cuando se violan los derechos humanos de las demás personas. Y también, o sea, esto tiene que ver con esa conciencia de saber en qué lugar estamos y bajo qué estructuras de poder, opresión y dominación estamos viviendo. Gracias. Te agradecemos a ti, querido John. Ahora le vamos a ceder la palabra nuevamente a Álvaro, ya para terminar este segundo espacio de tertulia y ya para partir ya al último espacio que básicamente sería pues la reflexión, ¿no? De todo lo que estamos conversando. Estamos contigo, Álvaro.
todo lo que estábamos conversando en torno al Creo que tema hay que una lo que nos pregunta esa manifestaba parte. Adriana, nos manifestaba también Shade, algunos puntos de vista en torno al tema Ya, del activismo LGBT. sí. Bueno, como estaba mencionando también la compañera Diana, ya decía, existe dentro de todas las sociedades parte un sistema hegemónico dominante en el cual surge en muchos casos la discriminación, o sea, un sistema hegemónico en el que invade a diestra y siniestra todo lo que pueda ser diferente o ajeno a ella, lo que se manifieste como extraño, lo que se manifieste como inusual a ese modelo, a esa forma de ser en la cual la hegemonía no permite, eh, eh, no permita la visibilización, no permita siquiera el levantamiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace la hegemonía? La hegemonía hace que obviamente se, la, la heterosexualidad, la heteronormatividad se esté siempre encima de las diversidades sexuales y esto impide mucho tanto el acceso de los derechos económicos, sociales, culturales. Yo, yo ya lo había mencionado antes, como aquí uno de nuestros compañeros nos pregunta por qué en los pueblos indígenas, además de concientizar sobre la orientación sexual, sobre la discriminación, se sigue vulnerando los derechos. ¿Por qué? Es simple. Parte de todos estos sistemas hegemónicos que hasta ahora se han podido cuestionar dentro de la sociedad general, si no somos unos cuantos los activistas, somos unos cuantos los, los, los que de alguna manera queremos concientizar, póngase esa palabra, o visibilizar, porque de ella al mencionarnos te vi, Kewa, que o sea, ya es, ya es una acción política y por lo tanto esta acción política genera un impacto social en una cierta delimitación de grupos, de personas, grupos de políticas en espacios de decisión. Ya genera de alguna manera una incomodidad hacia esto extraño y se empieza a cuestionar esa estructura que supuestamente está bien fija, pero no, eh, en la cual simplemente es un camuflaje y en el cual también está afectando mucho a las personas que se identifican como una orientación sexual ajena a la heteronormativa o siquiera una identidad de género. Entonces, la discriminación, por más que se concientice, por más que se, por más que se, por más que se trate, por más de que hayan charlas, conversatorios, no, no, no cesa, no para. Y ese es el punto inicial, o ese es el punto de partida en el cual muchos de los activistas tenemos, ponete como un incentivo a, a poder seguir cuestionando tanto las heteronormatividades como la invisibilización de estos seres sujetos ajenos, inusuales, eh, fuera de lo común, eh, tanto en el espacio LGBTI como en el espacio indígena o como en el espacio no indígena, que el predominante ahorita es el espacio no indígena, ¿no? Porque parte de eso los poderes centrales, los poderes de gobierno, de gobernabilidad, en los cuales se tienen que cuestionar. Se sigue vulnerando derechos porque una concientización no basta. No basta con decirle, mira, este es homosexual, esta es lesbiana, esta es una chica trans, es un chico trans, y pues tiene que haber una tolerancia, ¿no? La tolerancia no basta, parte por el respeto y el respeto es lo que mucho nos falta. Nos falta hoy en día, lo estamos viendo en estas épocas de cuarentena, lo vimos ayer, lo vimos antes de ayer y lo vamos a ver en un futuro. Entonces, de aquí a qué hacer, obviamente las
las propuestas políticas no salen directamente de un individuo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a eliminar la discriminación? ¿Qué vamos a hacer para erradicar las muertes de mujeres trans, de personas activistas, de personas LGBTI, la violencia intrafamiliar, la violencia en las comunidades, la violencia económica, social y cultural? Parte desde la participación política que tenga cada joven y que genere estas cuestionantes para que puedan participar en espacios de decisión, porque allí es lo fundamental, los espacios de decisión. Si seguimos, si hacemos por nuestros propios pasos, pues difícilmente seremos escuchados. Ya el año pasado, hace 2 años atrás, incluso la Organización de Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra ha participado de los espacios de debates de jóvenes sobre políticas públicas, la planificación territorial, que ya cada 5 años que entra un gobierno en todas las falencias, tanto, tanto como como el pronunciamiento, como la visibilización, como la aceptación o siquiera como el hecho de tomar en cuenta dentro de las políticas públicas, porque tanto a nivel Bolivia como los departamentos, los cuales no se toma siquiera la participación indígena. Entonces, cómo se puede cuestionar que no haya, que, que no haya discriminación, si, si parte de nuestras autoridades o parte de los documentos oficiales de planificación territoriales a medianos plazos, a 5 años, no se menciona pueblos indígenas, no se menciona diversidad sexual, no se menciona juventudes? Entonces, es ahí donde el papel fundamental de los activistas, o llamados activistas algunos, que surgen a poder cuestionar, debatir, aportar, o simplemente decir, hey, aquí estamos, también somos personas, también formamos parte de esta ciudad, también formamos parte de esta comunidad, de este departamento y de este país. Y no solamente se nos debe tomar en cuenta, sino que se deben aceptar las propuestas, se deben aceptar las menciones, porque de aquí parte. Claro, esa es una parte de la lucha, ¿no? Porque no todo lo que queda en papel va a ser, va a ser, va a ser cumplido en su totalidad, ¿no? Jamás las, 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 las invisibilizaciones surgen porque esta sociedad tanto acepta como rechaza, y tanto ayuda como te exilia. Entonces hay una hipocresía de la sociedad al decir aceptamos a los gays, aceptamos a los homosexuales, aceptamos a, 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 a las personas trans, pero en el momento que empiezan a cruzar, a tomar esos espacios en los que nos parecen como alzar las voces, es cuando no solo se le pone un alto, no solo se le pone un freno, sino que eh, parte de su inconsciente hegemónico empiezan a limitar los accesos a los espacios, no solamente de visibilización, sino que también los tomadores de decisiones, pongamos. Aunque es un tanto utópico, ¿no? Lo que muchas veces los activistas nos planteamos, porque más que el cambio que haya, que querramos hacer hacia hacia un cierto grupo poblacional, simplemente logramos haciéndolo con nosotros mismos y nosotros generando esa empatía con las demás personas, las demás organizaciones y la sociedad en general. ¿Se puede? Bueno, está en tema de debate, ¿no? Pero es algo en lo que hay que seguir.
Eso es todo. Gracias. Chapi. Estamos en una tertulia para la página del colectivo LGBT con la temática de pueblos indígenas, no, perdón, diversidades sexuales y de género en pueblos indígenas originarios, en pueblos ancestrales, ¿no? Y en este espacio ya, que básicamente sería el último espacio que estamos propiciando, vamos a empezar pues a aterrizar no solamente la reflexión, sino cuál sería la propuesta, cuál sería la propuesta política, cuál sería la propuesta de cambio, qué, qué tendríamos que hacer con la comunidad LGBT. Tendría básicamente pues, la comunidad que replantearse la lucha, eliminarse la terminología LGBT y nuevamente desde nuestras necesidades plantear los objetivos y las agendas o directamente pues enfocarnos en una búsqueda, ¿no? De cómo interpelar estos espacios, de cómo interpelar estas necesidades. Empecemos contigo, Shade, ¿te parece? ¡Falto yo! Adriana. Después voy a ir yo, empezamos, ¿o qué onda? Ya bueno. empecemos, Ok, empecemos contigo, Dale, Adri. Shade, dale, Shade. No, no, dale, 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 Shade. ya. Bueno, empezamos con Shade. Shade, empezamos contigo. Bueno, yo siento, por lo menos desde estas rupturas que hemos tenido y que han sido muy interesantes y han sido muy buenas para nuestra organización, desde nuestra experiencia, te podría decir que siento que es necesario tener actividades, bueno, es necesario tener organizaciones que se dediquen a distintas actividades, ¿no? Y a transversalizar estas luchas. Creo que el error más grande que hemos cometido como movimiento LGBT en algún momento eh, es generar solamente una agenda, ¿no? Una agenda como única, como universal, y no ampliar esta agenda. Siento que una de las innovaciones, y lo pongo entre comillas, porque realmente sí, tienes razón en varias posturas la compañera Adriana que dice, ¿por qué ahora se habla de esto? ¿No? ¿Por qué no se ha hablado desde antes si desde siempre hemos existido? Y eso va como a responder algunas de las preguntas o comentarios malintencionados, no sé, que han ido virtiendo en la página. Nosotros siempre hemos existido, nosotras siempre hemos estado, antes y después de la colonia. Que se nos haya invisibilizado es otra cosa y es otro cantar, ¿no? Siempre hemos estado y se nos ha denominado desde lenguas maternas también. Y de ahí nace lo que decía el compañero John, ¿no? El Keus, el Kewa, el Tevi. Entonces, ahí está. No, no, es una muestra clara de que siempre hemos estado y de que no es nuestra aparición porque, no sé, ha habido ha caído un meteorito bien anglosajón, no sé, y hemos aparecido, o el internet, la televisión, no, y hay que sacar esas aras mentales de nuestra cabeza, por un lado. Entonces yo siento que eso es lo que ha ido reforzando lamentablemente, el manejar esta sigla, el no ampliarnos, el no contextualizar y el no hacer estas alianzas, que como decía uno de los comentarios, en diferentes espacios y en diferentes países se ha intentado, ¿no? Entonces, estas alianzas con diferentes movimientos. Yo no sé si estas personas que escriben sienten que no ha sido así, ¿no? Siento que en La Paz, en Bolivia, en el Alto, desde donde yo activo, desde donde yo milito, se ha podido hacer una transversalización con el feminismo. Nosotras, más allá de trabajar con nuestro colectivo, también articulamos con diferentes organizaciones y articulaciones colectivas feministas independientes autónomas en nuestro territorio. Entonces, eso como para responder también a diferentes comentarios que acabo de leerlos, no somos, nosotras como Wiñay, como colectivo Wiñaiguara, no somos de izquierda, ¿no? Y nuestra articulación ha sido apartidaria desde esta articulación que les menciono, desde la articulación de mujeres y feministas pluridiversas del Alto y La Paz. Hemos trabajado desde lo apartidario y sí desde lo político. Y eso nos han hecho tachar de muchas cosas, ¿no? También respondiendo a la pregunta, así como para ir cerrando, porque no sé si tengo otra oportunidad, a la pregunta que lanzaba el John,
Sí, nosotras sí nos hemos manifestado con los compañeros y compañeras, específicamente de Sacaba, y ya en nuestra última intervención, como articulación, hemos articulado acciones con compañeras y compañeros, tanto madres de presos políticos como esposas de presos políticos, y también viudas de presos, o sea, viudas de toda esta masacre, ¿no? No solo de Sencata, sino también de la zona sur, de La Paz, porque también han habido estos casos. Entonces, nos hemos manifestado. Que no lo hayamos hecho de manera individual como colectivo no significa que no haya salido desde nuestras posturas políticas y desde nuestras trincheras de lucha, ¿no? Como articulación hemos estado acompañando en diferentes kermeses, etcétera, ¿no? Eh, para recaudar fondos, por ejemplo, hacer un montón de acciones con estas compañeras y compañeros. Que otros colectivos no lo hayan hecho y que no se ha hecho de manera visible, ¿no? O como propaganda, porque ahora parece que todo lo que se hace en ayuda podría llegar a ser propaganda. Entonces, lo hemos hecho, que no lo hayamos visibilizado es otra cosa, ¿no? O que no lo hayamos hecho solo con nuestro nombre es diferente, pero sí hemos acompañado desde nuestro colectivo, desde las gentes y las integrantes de nuestra organización, han estado ahí. Entonces, por otro lado, siento que eso es lo que nos falta. Efectivamente, haciendo hincapié a lo que decía el John, eso es lo que nos falta, transversalizar nuestras luchas, no hegemonizar y no como tener como un enlatado que nos mandan y solo hablar de eso, ¿no? Solo hablar de la discriminación, solo hablar de matrimonio civil igualitario, solo hablar de la identidad de género, ¿no? O solo hablar de una ley contra el racismo y toda forma de discriminación que ya está, que se cumpla o no se cumpla es otro mambo, pero necesitamos innovar, necesitamos transversalizar nuestras luchas, necesitamos ir más allá. Y eso es lo que realmente nos ha faltado y les ha faltado desde ese tiempo. Y que siento que lo que hemos podido hacer, por lo menos yo siento que los que estamos en esta, porque los conozco y conozco estas luchas, los que estamos en este debate, en este preciso momento, lo hemos hecho, hemos transversalizado nuestras luchas y estamos fuera de la hegemonía, ¿no? Y hablamos desde ese lugar. Y es algo muy casual, no sé cómo les suena a ustedes, ¿no? Que estemos hablando de lo indígena, de lo ancestral, de lo originario, unido con lo LGBT, pero que no estemos dentro de esa hegemonía. Eso también demuestra y dice mucho. A mí me hace ruido, pero también me inspira a seguir haciéndolo, ¿no? Porque romper estas normas y romper estos cuadraditos en donde nos ponen y donde nos dicen que no deberíamos de hablar de eso, estamos ahí y lo estamos haciendo. Entonces, desde diferentes posturas y trincheras, desde el socialismo, desde el izquierdismo, lo harán y se respetará, ¿no? Desde el feminismo, desde la independencia y la autonomía. Entonces, siento que eso le falta, siento que hay que ir más allá y que pues tenemos que dejar de tener estos enlatados, ¿no? Como que esta regla universal y esta agenda que no debería de moverse. Hablemos de cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, la compañera Adriana y la compañera Claudia van a estar hablando por la noche de la violencia que se sufre en relaciones lésbicas, por ejemplo, ¿no? Y es que hay que hablar de ese tema, hay que hablar de esos temas, de cosas que no quieren que hablemos. Entonces, ese sería mi acote. No sé si les he podido responder, pero esa sería mi aportación. Vamos a continuar con Adri. Adri, ¿estamos contigo? Sí, sí, estoy. Sí, yo no, ¿dónde ven pues las preguntas? Yo no veo las preguntas, pero bueno, un poco retomando este, las cosas que han mencionado. Creo que primero había esta pregunta de la discriminación que se vive en las comunidades, en tu espacio, digamos, ¿no? Como mujer aymara y lesbiana, ¿cómo vives la discriminación? Yo creo que hay una mirada colonial también en eso, ¿no? O sea, de intentar plantearnos que ese fuera, la pasan mal las lesbianas en la comunidad, digamos, ¿no? Cuando debería escandalizarnos cómo la pasamos en las ciudades, cómo las instituciones son lesbodiantes, cómo, cómo han hecho su marcha aquí el Vera y varias vecinas y vecinos en contra de lesbianas, gays, para que no estemos en los colegios, etcétera. Otra vez la estigmatización, digamos, de la comunidad, ¿no? Como son tan incivilizados en las comunidades, como los pueblos indígenas son tan incivilizados, peor deben ser con las lesbianas, con los gays, con los maricones, ¿no ve?
Y no es así. No es así. Para mí, en mi experiencia, no lo es. Cada comunidad tiene sus formas de enfrentarlo, ¿no? Unas han sido más atravesadas por el patriarcado que otras. Hay debates dentro de comunidades sobre lo colonial y lo no colonial, ¿no? Pero en todo caso no son peores de lo que pasa en la ciudad, de lo que hacen los gobiernos de ejecutar incluso a gays o a lesbianas, ¿no? Entonces, creo que hay que desestigmatizar esa mirada colonial de que en la comunidad la pasamos peor, digamos, o por ser indígenas y ser lesbianas la pasamos peor, ¿no? Yo creo que la comunidad es una forma de organización política antagónica al Estado, ¿no? Entonces, en esa forma de organización, si cumples con lo que tienes que hacer, si eres parte de la comunidad, cumples con tu trabajo comunitario, aportas a la comunidad, es un gran espacio como para que no haya razones para que te discriminen y ahí puedes discutir, tienes voz para discutir si eres lesbiana o eres gay, ¿no? Hay una mirada de los derechos individuales en relación a la comunidad, o sea, como que deberían respetarnos porque somos lesbianas, ¿no? La comunidad, los derechos que son los más importantes son los derechos comunitarios, pues sí que es, ¿no? La mirada comunitaria. No es que por ser lesbiana aquí vas a tener tu pedazo de tierra, ¿no? O por ser lesbiana vas a ser autoridad. O sea, si haces camino, si primero haces un cargo, otro cargo, etcétera, entonces serás pues autoridad, ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchos años que no estoy en la comunidad de mi mamá, no haré cargo, no voy a ser autoridad porque no he hecho todo el cargo y no puedo decir que es una discriminación porque soy lesbiana, ¿no? Es porque no he hecho camino, porque no he hecho el camino que tenía que hacer. Entonces, no podemos mirar con los derechos individuales la lógica comunitaria y pedir que nos incluyan, que siempre esté esto. No, es otra lógica, otra forma de organización política. No será en todas las comunidades, pero las comunidades no son lo mismo que el Estado, no son lo mismo que la sociedad de los derechos individuales, ¿no? Otra cosa en términos de si hay o no en los pueblos indígenas la denominación de gay, lesbiana, etcétera, creo que hay que pensar desde otro lado definitivamente, ¿no? No sé si el quewa o el queusa es lo mismo que gay o maricón, ¿no? Yo creo que la colonización, el patriarcado que también ha existido dentro de las comunidades, existe dentro de las comunidades, reproduce el poder falocéntrico, ¿no? Y se asume que sí existe quewa, queusa y no existe nada para las lesbianas, ¿no? ¿Quién dice? O sea, ¿quién dice que eso solo era quewa o queusa? ¿Quién dice que solo las aymaras o solo los quechuas tenían una denominación? Ahí están los cuerpos plurales del pueblo quechí, del pueblo maya, ¿no? Los cuerpos plurales no solo en términos sexuales, no solo en términos de identidades, sino cuerpos plurales porque tienen diferentes formas de ser, de estar, diferentes responsabilidades. Unos hablan con la tierra, otros hablan con el sol, otros están más relacionados con las personas, otros con la sanación, etcétera. No puede ser pues lo sexual nomás que sea lo único que nos define en el mundo, no es así en términos ancestrales y por eso la discusión que hace el pueblo maya y quechí sobre los pueblos, los cuerpos plurales, más ahora las feministas comunitarias, en territorio maya me parece que es una denominación que hay que pensar, que hay que discutir también, ¿no? Porque lo que y lo que usa también ha quedado en manos de los gays aquí, o de los maricones, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? No había denominación para nosotros, por eso nos tienen que sacar de la comunidad. Entonces hay muchos otros pueblos, somos un solo pueblo en el Abya Yala, ¿no? Hemos tenido que estar cerca, hemos intercambiado cosas, entonces las construcciones heteronormadoras, etcétera, han venido sobre todos estos pueblos y podemos compartir también esa ancestralidad, ¿no? Finalmente esto si lo LGBT debe desaparecer o no, que estabas planteando. Yo creo que no es, lo decía la Shade también, no es suficiente lo LGBT. Yo no creo que se pueda convertir en un movimiento político antisistémico, antipatriarcal, anticolonial. Creo que no. No tiene esa historia, no lo ha hecho en ninguna parte del mundo, está bastante cooptado por la cooperación, por los grandes capitales, por el colonialismo. Ya en sí es una imposición bien colonial, ¿no? Ahora yo creo que hay que disputarla, sí, hay que disputarla, sobre todo porque complementan muchas cosas, si quieres, a otras corrientes políticas, como el feminismo, ¿no? No es que el feminismo no habla un montón de cosas, pero tampoco discute en profundidad lo sexual o hace un cuestionamiento en profundidad con lo heteronormativo, ¿no? En realidad no, porque la mayor parte de las feministas son también heterosexuales y además heteronormadas,
Entonces es una discusión, hay una complementariedad, digamos. Yo creo que en el indianismo también no puede haber pues descolonización, ni una denuncia frente al colonizador como se hace desde el indianismo, como hacemos desde el indianismo si no piensas en la colonización de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestro placer, o sea, finalmente estamos hablando también de eso y eso también es político, ¿no? Entonces yo creo que en sí lo LGBT no es un movimiento antisistémico, y sí hay cosas de ahí que hay que la discusión sobre los cuerpos, la sexualidad, la imposición, creo que se complementan otros movimientos. Sin embargo, yo me quedo un poco con la duda, porque no deja de ser un riesgo, ¿no? No deja de ser un riesgo que muchas chicas, chicos jóvenes empiezan por ahí y se quedan en ese espacio LGBT, cuando es necesario la articulación, la alimentación de otros espacios, obreros, campesinos, indígenas, ¿no? Entonces, no tengo yo una respuesta, pero sí dejo ahí el riesgo de si lo LGBT, lo TLGB sigue siendo una industria, sigue estando en manos del capital, es posible disputarse ese espacio. Decía la Shade, y yo creo que ahí es muy importante el trabajo que han hecho como Uña y Guara, que estará en la historia. Bueno, si la escriben los gays tal vez no estén, pero tiene que estar en la historia del movimiento LGBT, TLGB en Bolivia. Es importante disputarlo, pero no sé si es posible. No sé si es posible porque está en manos de los grandes capitales, es una industria mundial. Estamos con Adriana, que nos acaba de plantear pues su última intervención. Nos plantea el tema de lo LGBTI, que no es un movimiento antisistémico, que es necesario, ¿no? Replantear estas miradas, pero también nos habla desde lo comunitario, que lo comunitario también ha sido un espacio de aceptación, ha sido un espacio de encuentro, de redescubrirnos como identidad. Y sí, ¿no? Está en la memoria de los pueblos, está en la memoria de los pueblos, donde ha existido estas conductas, estos espacios, estas personas, con esa diversidad sexual y esa identidad diversa, ¿no? Y que han participado en los diferentes momentos de la historia, ¿no? De estos pueblos. Eh, Continuamos contigo, John. ¿Te parece? Ya con la última intervención, nuevamente interpelamos, ¿no? ¿Qué es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Cuál es la propuesta en torno a este tema de lo LGBTI en pueblos indígenas ancestrales? Y también la reflexión final, ¿no? Sobre lo que debemos empezar a construir de aquí en adelante, porque estamos en un momento de pandemia que nos permite construir, y eso es algo interesante también. ¿Estamos contigo, John? Sí, como decía la compañera Adriana, que, o sea, que o sea, no porque no exista una denominación para las mujeres lesbianas haya que excluirlas de la comunidad. En realidad, la obligación que tenemos como universitarios o estudiantes y activistas es por la profundización en las investigaciones para recuperar, ¿no? Esa memoria histórica que los pueblos y las luchas tienen. Entonces, este último año, hace 2 años, han ido surgiendo varias investigaciones, entre ellas la de la María Galindo, que ella ahí explica que dentro justamente del diccionario de Bertoña que mencioné anteriormente, ella recupera 15 nombres para mujeres y para diversas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, como había dicho hace rato, la intención de esta propuesta no es generar nuevos guetos o nuevos grupos aislados, sino mostrar que estas prácticas sí ya existían con anterioridad. Como una frase que dice que lo que no se nombra no existe y lo que se nombra construye realidades. Entonces es necesario recuperar esas epistemes para que se pueda entender de que no estamos alejados
o lejos de las realidades en la comunidad, en la ciudad, en la historia de Bolivia, ¿no? Eh, lo que tú planteabas de si la denominación o el colectivo LGBT debería desaparecer, yo pienso que se debería replantear la forma en que se está tomando el activismo y marcar nuevos horizontes, tomar conciencia en el espacio en el que estamos, cuáles son las formas de dominación y opresión que estamos viviendo, no solamente con la heterosexualidad obligatoria en las ciudades, sino también con la pobreza, que es una problemática también que nos atraviesa como personas, la salud, la educación, ¿no? La lucha por la igualdad, la distribución la redistribución de las riquezas y todos esos aspectos que las políticas identitarias han hecho que nos separemos y que no podamos luchar juntos, ¿no? Contra quien tiene el poder. En este caso, el gobierno o las instituciones o normas, ¿no? Con las cuales vivimos. Eso sería mi aporte. Gracias por la invitación. Estamos contigo, Álvaro, ya con tu intervención final de este espacio que le hemos denominado diversidad sexuales y de género en pueblos indígenas y nuevamente, ¿no? La consulta, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta política, la propuesta de cambio que debería adoptar la comunidad LGBT en torno a estas realidades que siempre han estado, siempre han existido y son parte, ¿no? De los pueblos y son parte de la ancestralidad de las naciones? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Como lo había mencionado antes, personalmente creo que no hay una propuesta como tal así tácita, escrita, que esté en los precedentes y, y demás, porque tal vez no se lo ha pensado, al menos personalmente yo no lo he pensado como qué debemos hacer para erradicar la discriminación dentro, fuera de las comunidades, dentro, fuera de las ciudades y dentro y fuera de las propias organizaciones sociales o el colectivo LGBTI. ¿Por qué? Porque ya bien yo no estaba mencionando, también Shade, parte también de la mención, lo que, lo que lo que no se, lo que no se menciona no se reconoce. Shade también decía que la importancia también de los activismos, de las réplicas o del poder siquiera llegar a más personas que puedan reconocerse, aceptar tanto la condición social, cultural que conlleva, incluso económica que conlleva el ser indígena, con lo con lo que puede, con lo que puede también acentuar a la realidad de las diversidades sexuales. Ahora, una propuesta como tal para la, para la comunidad LGBTI o para el colectivo, yo pocas veces he participado dentro de los espacios del movimiento LGBTI. Una vez sí me han preguntado eh, si si conocía cuál era la diferencia entre eh, cuando hacía todavía parte del activismo indígena, era sobre, conoce la diferencia entre, o qué es lo común que tiene tanto el activismo indígena como el activismo LGBT? Pues esto va en busca de los derechos humanos, ¿no? Y alguna vez una propuesta de una compañera indígena en la marcha en contra del racismo y toda forma de discriminación nos mencionaba que ¿por qué por qué no eh, juntar
si valga el término, tanto el activismo indígena como el activismo LGBTI, porque estos al fin y al cabo van en busca de los derechos humanos, van en busca de la visibilización, van en busca del reconocimiento político, del reconocimiento como un ciudadano más con, con, con posibilidad de derechos, tanto de opinión como también de tomadores de decisión. Entonces, eh, entonces muchas veces es lamentable, ¿no? Porque la discriminación, el racismo que se ejercen siempre están por encima, que es ser un sujeto con ideas diferentes, con una sexualidad diferente, con origen diferente, jerga, ascendencia, descendencia, es usualmente siempre un objeto de rechazo. Y puesto que esto no es algo propio de la coyuntura, no es algo de la actualidad, sino que viene desde la colonia, ¿no? desde tiempos atrás, décadas y décadas, como bien lo estaba mencionando Adriana, porque tanto como el colonialismo jesuita, también existen los colonialismos institucionales y de colectivos en los cuales mantienen muchas veces una hegemonía, una singularidad en las cuales si este se forma, si este se torna extraño, dice, no, no es parte de nuestras agendas o simplemente no lo contemplamos. Entonces ahí yo mencionaba que lo que el colectivo LGBTI, más que mencionar, se podría también tomar en cuenta las distintas realidades que hay para las personas declaradas homosexuales e indígenas a la vez, ya que estas en algunas ocasiones dentro de mi experiencia personal siempre eran concentradas en erradicar las cosmovisiones tanto de los indígenas, porque dentro de los espacios de debate sobre políticas públicas se ve tan extraño, tan ajeno las cosmovisiones, las interpretaciones del indígena, que nos dicen, no, esto no es aplicable aquí, esto se tiene que aplicar dentro de tu comunidad y para eso puedes o tienes que volver tienes que volver a las comunidades. Entonces hay que de alguna manera, hay que concentrarse en ese sincretismo foráneo que llega a ser para los indígenas homosexuales. Entonces, eh, indígenas homosexuales ancestrales, y que a la vez es ajeno tanto para el indígena como para el no indígena, la distinta cosmovisión que se tiene, y, y que a la vez es excluyente, ¿no? Creo que eso sería mi opinión, el aporte. El día de hoy hemos tenido la participación de Shade Mamani, de John Cali, de Álvaro Chuve y de Adriana Guzmán, y hemos desarrollado la temática de de diversidad sexuales y de géneros en pueblos indígenas y en pueblos ancestrales. Ha sido un espacio muy interesante, pero también ha sido un espacio de reflexión, no solamente para las comunidades, sino también para el colectivo LGBT, de replantear la necesidad de escuchar estos otros espacios, ¿no? Eh, y es algo que como colectivo LGBT de Tarija hemos empezado pues a trabajarlo, hemos empezado pues a entenderlo y empezar pues a nutrirnos de esta información para poder obviamente pues luchar, ¿no? Luchar por estas necesidades y estas demandas de estos compañeros y compañeras. Yo les agradezco muchísimo porque también me ha servido a mí para entender muchas circunstancias y situaciones, ¿no? Que nos van a enseñar, ¿no? Nuestro colectivo LGBT de Tarija, redescubrir este nuevo horizonte de lucha, este nuevo horizonte, pues, de hermanamientos y la necesidad, obviamente, de volver a lo que es nuestra comunidad, ¿no?
Con estas intervenciones, pues despedimos el espacio de hoy. Agradecemos a Shade, agradecemos a Álvaro, a John y a Adriana por habernos permitido este tiempo. Y también, ¿no? Nos despedimos también de este espacio de conversa ya para el día de mañana, en donde vamos a tener otra conversa, ¿no? Con ex candidatos electorales, que los estamos invitando también, que son de la comunidad LGBT, entonces también va a ser un espacio muy interesante de tertulia. Les agradecemos muchísimo, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, y bueno, nos despedimos de este espacio para en otra oportunidad. Chaucito, Joel. Muchas gracias por la Chao, invitación. chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, Adri. Chao, chao, Álvaro. Chao, gracias.